Si ayer había sido un día complicado para los mexicanos en los Juegos Olímpicos, este día fue por la misma tónica. Lo único, digamos, rescatable y que se avanza a la siguiente ronda es lo de Marco Verde, que acaba de terminar su pelea ante un peleador de Mozambique que le metió la presión como era y por poco le sacaba la victoria, ya que la decisión fue una decisión dividida y el Mazatleco avanza a la siguiente ronda enfrentándose el sábado 3 de agosto con rival por definir y estando ya en los cuartos de final. Pero eso sí, Marcos Verde estuvo a punto tal vez de no cumplir con las expectativas que él se tenía y que el gremio se tenía. Al final Marcos Verde salió adelante y cumplió con, digamos, avanzar a la siguiente ronda y ser, digamos, de lo más, no quiero decir rescatable porque vamos a hablar del quinto lugar de clavados, que es algo muy indigno, pero sí, digamos, de las expectativas cumplidas. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto y un poco de todo lo que ha sucedido en este día en los mexicanos en los Juegos Olímpicos. Buen día, estamos en otro video más de Deporte Más en la sección por el oro, la parte de Deporte Más donde hablamos de los Juegos Olímpicos. Hoy toca hablar de los mexicanos en este día 5 de actividades. Mi nombre es Rodrigo Cantos Cervantes y aquí comenzamos. Y en efecto, vamos a ver Marcos Verde, que llegaba con ilusión y con el presupuesto de conseguir una presea, no solamente por la CONADE, sino por Sport Illustrated, que ya he hablado de esta revista, que digamos es la que dicta, digamos, vaticina y pronostica, digamos, los resultados que puedan darse en los Juegos Olímpicos. Da como 6 medallas para México, una de ellas la de Marco Verde, que en un duelo que realmente los primeros dos rounds estuvieron medianamente tranquilos para el Mazatleco, el de Mozambique en el tercer round le demostró que también tenía con qué y con una guardia baja realmente de Marcos Verde que realmente honestamente le faltaba cubrirse un poco más en el tercer round. Por poco estuvo a punto de poner las cosas apretadas, pero al final Marcos Verde en una decisión dividida logró avanzar a la siguiente ronda y vuelvo a repetir, el sábado 3 de agosto buscará lo que es el pase a las semifinales. Pero por lo pronto lo hizo bien y de buena manera. Y con esto, el nacido en Mazatlán hace 22 años está en la siguiente ronda. Ahora hablemos tal vez de no lo tan positivo. O más bien, antes de hablar de no lo tan positivo, tenemos que hablar de algo medianamente histórico para México. Y estamos hablando del triatlón femenil, donde hubo dos participantes, donde estuvo Rosa María Tapia y Lizeth Rueda, ambas con algo histórico para cada quien. Rosa María Tapia terminó en el décimo octavo lugar del triatlón y terminó con el tercer mejor registro en la historia para una mexicana en un triatlón y lo hizo de buena manera. Por su parte, Lizeth Rueda, aunque no le fue tan bien, terminó en el 30º lugar, pero la historia de ella es que volvió a unos Juegos Olímpicos después de 12 años, después de que lo había hecho en aguas abiertas en Londres 2012. Ahora regresa a una nueva disciplina como fue el triatlón y se convierte en la primera mexicana en lograr hacer dicha hazaña, lo cual se convierte también en el tercer atleta, ya que dos hombres ya lo habían hecho, ella lo hace siendo la primera mujer, y es algo también de reconocerle como 2 años después, no tan solo regresa a los Juegos Olímpicos, sino que aparte cambiando de disciplina, algo también muy loable. Ellos regresarán a lo que es el triatlón mixto el 5 de agosto, pero bueno, esto ya es otra historia que vamos a comentar. Por su parte, ahora sí tenemos que hablar tal vez de lo no tan positivo y estamos hablando de que lamentablemente la dupla conformada por Alejandro Orozco y Gabriela Agúndez no tuvo los resultados que a lo mejor la misma federación esperaba, ya que ellas están pronosticadas mínimo para una medalla. Lamentablemente no pudieron y lamentablemente las clavadistas de Gran Bretaña le robaron ese tercer lugar. ¿Y por qué digo pues tercer lugar? Porque honestamente se sabía que iba a ser una dura prueba contra las asiáticas, aunque las coreanas tuvieron una mejor actuación de lo que muchos esperaban. China y Corea se quedó con el 1-2 y el tercer lugar que México estuvo en el tercer lugar en la tercera ronda de clavados, faltan dos clavados, después de que las de Gran Bretaña habían tenido una pésima tercera ronda donde se bajaron hasta el sexto lugar por un pésimo clavado que hicieron. Había esperanza latente de una medalla mexicana, lo cual no pudieron concretar y en los últimos dos clavados se les arrebató, bueno, más bien perdieron el tercer lugar y Orozco y Agúndez terminaron en quinto lugar, por debajo de Gran Bretaña tercero y Canadá cuarto. Seguirán intentando
Ahora en la situación individual veremos si lo pueden lograr en un futuro. Pero por lo pronto quedaron eliminados en esta situación. Otros que quedaron eliminados que buscaban el pase a la final A eran los de Remo, Carballo y López, que lamentablemente Carballo y López en equipo masculino quedaron en último lugar en su hit, lo que ocasionó que se vayan a la final B, solo peleando del séptimo al 12º lugar. Algo bueno para los mexicanos que llegaron, yo creo que un poco más lejos de lo que ellos esperaban, pero siempre te queda con la espina de que si ya estás en ese momento, pues ojalá pudieras hacerlo más. Lamentablemente no pudieron acceder, y de de las tres disciplinas que se buscaban, digamos, pasar a una siguiente ronda, o más bien de las cinco si tomamos los dos triatlones, lamentablemente Marcos Verde fue el único que pudo sobrepasar una prueba importante. Y vuelvo a repetir, lamentablemente Carballo y López quedaron en la final B, lo cual no es muy positivo. Bueno, sí es positivo, pero siempre te quedas con la espina de que pudieran haber hecho algo más, pero bueno, eso ya son temas donde solo estamos informando de que Carballo y López quedaron con la posibilidad de poder seguir peleando, pero van a ir mínimo del séptimo al tercer lugar, que tomando en cuenta que el remo es algo que no se prioriza mucho en México, es algo medianamente positivo. Kenia Lechuga por su parte terminó en segunda en la semifinal para ir a la final C, lo cual peleará los puestos en un momento dado del 13 al 18º lugar, algo que es algo que nos ha estado acostumbrando Kenia Lechuga, y bueno, veremos qué es lo que pasa con ella, pero ambos ya sin posibilidad, digamos, de medalla. Y bueno, vamos a ver qué más sucede en esta situación del remo. En el arco, Bruno Martínez lamentablemente no pudo ante su similar de Cuba, donde le ganó, digamos, los set de forma contundente, un 6-1, donde Martínez no pudo encajar más que en el primer set, algo interesante. En el segundo y tercer set se le complicó mucho la situación y Bruno Martínez perdió ante su similar de Cuba, con lo cual, digamos, quedó eliminado en los 16avos de final de el Conarco individual masculino. Y ahora sí vamos a hablar de la vela, y es que la vela no parece no terminar, y Mariana Aguilar, después de 11 regadas, más bien dicho, termina en el lugar 14º, lo cual pasan a los cuartos de final las primeras 10. Aún todavía faltan dos regatas para que se termine. El día de mañana se espera que se pueda dar esto para que ya culminar por fin en esto que se ha hecho eterno, lo de la vela. Ya se espera que se termine en la 12ª y 13ª regata. Veremos si lo puede hacer. Y Mariana Aguilar por el momento es 14º lugar, esperando poder acceder a los 10 mejores para acceder a los cuartos de final. Ahora si hablamos del triatlón masculino, estamos hablando de Crisanto Grajales, que ya había tenido glorias en los centroamericanos y panamericanos, y Aram Peñaflor, y lamentablemente en esta ocasión Grajales no tuvo una buena participación del todo, terminó en 36º lugar, 39º lugar, perdón, mientras tanto Aram Peñaflor terminó en 47º lugar, o sea en el lugar número 47, lo cual obviamente es muy lejos de poder pelear algo interesante en el triatlón masculino. Y es que en esta ocasión estuvo muy complicado tanto para hombres y mujeres, sobre todo las mujeres. Hubo muchas caídas a la primera hora, el asfalto estaba medio húmedo, medio nublado, lo cual provocó varias caídas, afortunadamente ninguna mexicana, pero sí estuvo, digamos, un poco complicado el entorno. Y ahora vamos a hablar solamente del tiro de rifle a 50 metros, y estamos hablando de Carlos Quesada, que lamentablemente para él quedó en el lugar 36, lo cual obviamente lo exime de toda posibilidad de poder pelear medalla y de terminar, digamos, su participación en ese rubro. Y por último, ahora sí, lo de Citlali Ortiz, que perdió ante la australiana Parks en tres round, por decisión unánime, donde Steve Parks le dio hasta con lo que tenía, y lamentablemente Ortiz quedó eliminada de toda posibilidad de pelear medalla. Y bueno, con esto fue el resumen de todos los mexicanos que participaron. Muchas gracias por su atención. Sigan a Deportemos en sus redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Dios los bendiga.